Sean bienvenidos una vez más a Fuera de Cuadro. El día de hoy continuaremos con el segundo módulo en el cual entrevistaremos a estudiantes y profesionales que ya trabajan en el sector público. Y el día de hoy tenemos como invitado a Fabricio Aguilar. Fabricio, bienvenido. Gracias. Fabricio nos ha tenido la amabilidad de acompañarnos el día de hoy para esta entrevista, para comentarles un poquito acerca de su trabajo. Fabricio es actualmente trabajador en la Secretaría Nacional de la Juventud, en la Dirección de Investigación y Desarrollo. El día de hoy nos va a comentar un poco acerca de su experiencia y algunas perspectivas de su trabajo. Iniciando, y a modo de introducción, tal vez, un poco, ¿qué es lo que te motivó a estudiar ciencia política? Muchos tal vez pueden decir acerca de esto que fue tal vez algo que los inspiró, algún incidente que ocurrió en sus vidas que los llevó a tomar ese camino. ¿Qué fue lo que te llevó a ti? Bueno, primero que nada, muchas gracias chicos por invitarme. Claro, respondiendo a tu pregunta, bueno, yo escojo la carrera muy joven cuando estaba, digamos, finalizando la secundaria en quinto año, si no me equivoco. Creo que uno de los principales motivos que me hizo escoger ciencia política fue el hecho de que vi en la malla curricular y también digamos, en la formación profesional que en ese entonces pude obtener mediante la visita acá a San Marcos a una feria, que era una carrera que me podía dar herramientas para generar un cambio en la sociedad, que era lo que yo estaba buscando. Claro. Yo veía, digamos, muchas desigualdades, ¿no? En el lugar donde vivía, ¿no? En mis relaciones con mis compañeros de colegio, ¿no? Entonces, en el barrio incluso, entonces yo quería, digamos, de alguna manera poder reducir esas brechas sociales y Ujú. creía que la ciencia política era la carrera que me iba a dar esas herramientas para poder lograrlo. Interesante. Ahora, yendo un poco más a tu experiencia Ujú. profesional, tal vez comentarnos qué tal fue el proceso del concurso público para Ujú. ingresar a la SINAJU, tal vez alguna curiosidad, alguna dificultad que tuviste. Bueno, en realidad eh, fue un concurso un poco rápido, ¿no? Yo me enteré de la convocatoria, me recuerdo claramente un día lunes y el cierre era el día martes. Sí, entonces tuve que preparar como mi hoja de vida, mi currículum y los demás requerimientos que pedían en muy poco tiempo. Para ese entonces yo me encontraba haciendo una pasantía también en temas de investigación en una ONG, ¿no? En el sector humanitario. Y pues creo que el proceso en general fue bastante rápido, pero bastante satisfactorio también. Ya había tenido procesos anteriores donde, digamos, no había agarrado la vacante, pero sí había quedado como que entre los primeros lugares. Entonces creo que eso me sirvió bastante de experiencia para poder ingresar a laborar en la Secretaría Nacional de Juventud. ¿Consideras que fue difícil tal vez? ¿Había bastante competencia? Sí, de hecho sí había bastante competencia. Recuerdo que abrieron 5 plazas para las diferentes direcciones. No somos 3 direcciones en la Secretaría, la Dirección de Promoción y Gestión, la Dirección de Asistencia y Monitoreo y la Dirección de Investigación, ¿no? Había, digamos, perfiles de ciencia política para la Dirección de Promoción y Gestión y para la Dirección de Investigación, ¿no? Yo en ese entonces, como te dije, no estaba también haciendo una pasantía en temas de investigación, entonces decidí postular a la dirección de investigación. Creo que fueron un total de 65 postulaciones y al final solamente había vacante. Wow, bastante interesante. Y respecto a, siguiendo en esta misma línea, ¿consideras que pues había cierta asequibilidad para estos concursos públicos? ¿Consideras que tal vez los jóvenes de ahora que buscan alguna oportunidad en el sector público podrían tener una facilidad para acceder? Bueno, hace mucho tiempo que no busco convocatorias, como ya me encuentro elaborando, ¿no? Pero en el momento cuando, digamos, estaba en cuarto año, no estaba buscando las primeras oportunidades para poder realizar prácticas, para poder insertarme en el mundo laboral, era bastante complicado encontrar convocatorias, ¿no? Había muy pocas y las pocas que habían solamente tenían 1 o 2 vacantes, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio de bastante paciencia y también perseverancia para poder lograr, digamos, insertarse, ¿no? Creo que es difícil, pero espero que en los próximos años pues se puedan abrir o se pueda hacer mucho más visible el papel del politólogo dentro del sector público. Claro, comentabas un poco de la perseverancia. Ujú. ¿Qué tal vez
alguna competencia o algún valor que consideras que fue de mayor peso al momento de tu aceptación en este cargo? Claro, creo que si uno la perseverancia de seguir postulando a pesar de a veces, digamos, que no quedar en los puestos seleccionados y también la experiencia, ¿no? Yo creo que mientras estuve desarrollando esta pasantía en la ONG Encuentros del Servicio Jesuita Migrantes, ¿no? Donde veía temas de incidencia política e investigación en temas de migración, pude de alguna manera pasar, digamos, lo aprendido en las aulas a la práctica, ¿no? Y creo que esto me fue bastante útil a la hora de la entrevista para la secretaría, pues después conversando con mis compañeros y quienes me evaluaron, me dijeron que de alguna manera me destaqué por el valor técnico que tenían mis respuestas, ¿no? Que estaba bastante familiarizado con los procesos de hacer una investigación ya en el campo, ¿no? Entiendo, entiendo. Se valoraba ese aspecto Ujú. entonces. Ahora, siguiendo con un poco la experiencia que has tenido dentro de tu cargo, un poco las labores que has tenido que realizar, ¿cómo ha sido trabajar en la SINAU? Bueno, actualmente llevo 8 meses ya trabajando, claro, empecé en septiembre, finales de septiembre del año pasado y bueno, he tenido diferentes tipos de labores, dentro de las cuales puedo resumir el apoyo a la elaboración, por ejemplo, de marcos teóricos, ¿no? De instrumentos de evaluación para encuestas, el fomento de la investigación mediante el desarrollo de proyectos o eventos, ¿no? Como concursos de investigación y también innovación pública, que es algo nuevo que se está trabajando en el Estado, ¿no? De hecho, digamos, mi cargo como tal es practicante de investigación e innovación pública. Un poco se habla de tal vez la poca presencia de los politólogos Ujú. en este tipo de cargos en general en el sector público. ¿Consideras que hay una presencia grande en tu dirección o en la misma SENAJU? De hecho, fue algo que me sorprendió, porque así como de repente la mayoría que no tenemos el contacto con gente del sector público en un inicio, pensaba que no había muchos politólogos y al contrario, de hecho me he encontrado con bastantes colegas de la carrera, no solo de la universidad, sino de otras universidades. Actualmente trabajo con una politóloga, ella es más, digamos, de un perfil cuantitativo, ella ve temas de, por ejemplo, cálculos estadísticos, ¿no? Ok. Pero en las otras direcciones también hay politólogos por ejemplo, que se centran en el seguimiento de evaluación de políticas públicas, otros politólogos que ven temas más de promoción digamos, en el campo, ¿no? Desarrollando capacitaciones a comunidades de jóvenes, etcétera. Dentro del área, desde que llegué, creo que había 3 politólogos y a lo largo del tiempo, bueno, han ido saliendo porque han encontrado otras Ujú. oportunidades, etcétera. Me habré topado con unos 5 más o menos, ¿no? De los cuales la mayoría son de San Marcos, ¿no? Oh, Y una sorprendente. presencia bastante fuerte de politólogas femeninas, de hecho. Eso es algo que resaltar. Ujú. Ahora, centrándonos un poco en las competencias, dentro de tu formación universitaria, tal vez alguna actividad extracurricular que has tenido, todo esto ha aportado a lo que puedes ofrecer para la SENAJU. ¿Cuáles crees que son las, digamos, competencias más fuertes que tienes dentro de tu desarrollo laboral? Claro, bueno, creo que de plano es conocer bastante el tema de cómo funciona el sector público, ¿no? Cómo funciona el Estado y también cómo funcionan las políticas públicas, ¿no? A veces el término de trabajar en temas de políticas públicas es muy amplio, Ujú, pero hay politólogos que se centran, por ejemplo, en el diseño, ¿no? En ujú. mi caso, yo me encargo del tema de generación de evidencias para que se puedan gestionar estas políticas públicas. También hay quienes que ven el tema de implementación o el tema de evaluación y seguimiento. Y creo que también otra experiencia que yo podría destacar es el hecho de haber participado de pasantías o de programas externos a la universidad, Ujú. ¿no? Que son complementarios a los conocimientos que nos puede dar la facultad, ¿no? Claro, una formación Sí, complementaria. sí. Ahora, dentro de tu práctica profesional, eh, tal vez podrías comentarnos un poco los vacíos o las limitaciones que identificaste al momento de aplicar los conocimientos que tenías dentro de este sector. Sí, bueno, creo que uno digamos, de los puntos débiles que pude identificar apenas llegué a la dirección y que he tenido que ir construyendo con el tiempo, ¿no? Y también puliendo con el apoyo de mis colegas y también,
digamos, por mi parte, mediante cursos Ujú. o capacitaciones, es el tema de, por ejemplo, el manejo de la estadística, ¿no? Que es fundamental en la ciencia política y creo que es algo que nuestra facultad no le pone mucho énfasis, ¿no? Creo que es bastante débil y bastante pobre la formación que nos dan en temas cuantitativos, a diferencia de otras universidades, ¿no? He podido yo conocer politólogos de universidades cerca de acá que tienen una formación cuantitativa muy fuerte Ujú. y son perfiles bastante demandados. Entiendo. Con respecto a tal vez estos perfiles que forman las universidades, mucho se habla también de eh, la versatilidad del rol de politólogo, de esa transversalidad a la que puede aplicar un politólogo dentro de cualquier cargo del sector público o del privado. ¿Consideras que estos perfiles podrían ampliarse o podrían amoldarse a mayores capacidades o consideras que ya de por sí son bastante, digamos, versátiles? Bueno, yo he encontrado a lo largo de este tiempo que vengo trabajando perfiles bastante diversos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de politólogos sanmarquinos que me podía encontrar han sido perfiles orientados a temas de cooperación internacional, por Ujú. ejemplo. Trabajaban en el área de cooperación internacional. También, bueno, como te dije anteriormente, he conocido politólogos en temas de seguimiento y evaluación de políticas públicas que dan asesoramiento a entidades regionales, por ejemplo, para que implementen políticas regionales de juventud. Entonces, creo que la carrera de por sí es bastante amplia, ¿no? Podría decir que de alguna manera somos todólogos, pero creo que cada uno debe como que encontrar dentro del camino en lo que va estudiando y las experiencias que va teniendo como que sus intereses personales y también saber ubicar qué áreas de demanda hay, ¿no? De repente hay gente que, no sé, de repente ustedes han escuchado que quiere dedicarse a la gestión pública, pero la gestión pública es muy amplia, ¿no? Entonces deben de centrarse como, está bien, en qué quiero enfocarme, ¿no? Por ejemplo, generación de conocimiento, en temas de administración pública, en temas de seguimiento de políticas públicas. Entonces, creo que cada uno debe ir formándose y encontrar su espacio, ¿no? Creo que los perfiles son amplios, pero el nivel de especialización con el que salimos de la facultad es muy, muy pobre, muy limitado. Es muy interesante tu experiencia. Ahora, en un tono un poco más reflexivo, tal vez, ¿qué les podrías comentar dirigir un mensaje a aquellos que ahora mismo están estudiando ciencia política y que pues tienen este sueño, esta aspiración de dedicarse o de postular a algún puesto en un cargo público? Bueno, paz y ciencia, ¿no? Paciencia es algo que yo siempre recomiendo. No es fácil, ¿no? Hay convocatorias cada un mes, cada 2 meses para una vacante y se Ujú. postulan 60, Mm. 70 chicos, Claro. ¿no? Y son muchas escuelas ahora de ciencia política en el Perú, entonces la demanda es grande y la oferta es muy chica. Yo les diría que si quieren trabajar en el Estado, pues traten de conocer con las instituciones en las cuales están interesadas, ¿no? De hecho, yo antes de entrar a Senaju pude formar parte un año antes de un programa de capacitación, un programa de especialización en temas de participación ciudadana, que es uno de los temas que me interesa particularmente a mí, pero también decirles que el Estado no es la única vía para poder insertarse, ¿no? Yo de hecho no comienzo en el Estado, sino comienzo en la sociedad civil, ¿no? En una pasantía en una ONG, ¿no? Y hay varios lugares donde de repente hay que ir tocando puertas, ¿no? Conociendo personas para poder ir insertándose y ya la oportunidad en algún momento llegará. Claro. Y bueno, ya para finalizar un poco esta entrevista, ¿cómo imaginas el futuro de la ciencia política aplicado al sector público? ¿Cómo es que ves a los ahora estudiantes de ciencia política y cómo se podrían desarrollar tal vez en un sector público dependiendo de las políticas públicas que se necesiten? Creo que la formación que nosotros recibimos en cuestión de políticas públicas es muy buena. O sea, la malla curricular, de alguna manera, a partir del tercer, cuarto año, te dirige cursos que te dan Ujú. capacidad para poder entender cómo funciona una política, ¿no? Cuáles son los pasos a seguir para implementar una política. Entonces, por ese lado, creo que teóricamente, si ponemos atención, ¿no? y nos concentramos bastante en esos aspectos, estamos muy bien. El tema creo que es un poco, como tú mencionaste anteriormente, ¿no? El poder insertarse y también encontrar estos espacios. Creo que
podríamos generar una comunidad de politólogos dentro del Estado que comience a abrir el campo para nosotros mismos, ¿no? Convocar a más politólogos, ¿no? Hacer valer el rol de politólogo dentro del Estado. Creo que el futuro de la ciencia política dentro del sector público depende mucho de lo que nosotros como politólogos hagamos cuando ya estamos dentro. Claro, Aperturar estos espacios para que se siga valorando la carrera y se siga insertando digamos, este componente humano bastante bueno que sale de las escuelas de ciencia política del país. entiendo. Bueno, para finalizar esta entrevista, eh, como pregunta final y antes de concluir, ¿qué tal, ¿qué tal te ves personalmente en tu vida laboral? Tal vez nuevas oportunidades, ¿cómo es que te ves de acá en un largo plazo, en un corto plazo? Bueno, a corto plazo, digamos que mis intereses es seguir en la secretaría, ¿no? Poder después de mis prácticas insertarme, seguir en la institución. Todavía tengo que evaluar si el tema de trabajar para juventudes es algo en lo que me voy a especializar como politólogo, ¿no? De repente aspirar a otras instituciones, pero sí me gustaría continuar en el tema en el sector público, ¿no? Creo que es un espacio bastante potente. Si lo comparo un poco con mi experiencia previa en la sociedad civil, es muchísimo más fácil de repente sacar cosas, tener iniciativas, ¿no? Por el componente, digamos, del presupuesto también que se maneja y por el poder que de alguna manera el sector público te da. Pero no descarto otras vías también para de acá. Claro, entiendo. Bueno, nuevamente agradecerte, muchas gracias. Gracias a ustedes por la Tal vez invitación. quisieras dar algunas palabras finales antes de culminar. Bueno, no, nada más desearle lo mejor a los chicos, estas iniciativas de conocer a gente que está insertada en el mundo laboral es algo que a mí me habría servido mucho estando en tercero o cuarto año, entonces creo que las futuras generaciones de politólogos sanmarquinos van a estar en buenas manos si seguimos generando esta comunidad y trasladando aprendizajes que creo que es lo más importante. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Bueno, para finalizar, comentarles que esta entrevista forma parte de Fuera de Cuadro, una iniciativa de Adminis para explorar y difundir el impacto de la ciencia política en distintos ámbitos y agradecerles por acompañarnos hasta este momento. Les comentamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar esta entrevista como un podcast en Spotify. Muchas gracias.